Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Shakshuka, la mesa de Meretz Argentina. Estoy acá con Kevin, estoy acá con Vale. Hola, Luqui. Con John. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Vos qué tal? Bien, bien. Hoy tenemos un programa muy interesante y no sé si cargado de varias secciones, pero sí de mucha info, porque tenemos una invitada que va a hablar de arte y judaísmo y también vamos a hablar del caso Eichmann. Así es. Después vamos a ver por qué en esta fecha. Ah, está bien, perfecto. Lo dejamos en suspenso, tiene que ver con efemérides. Sí. Bien. Les recuerdo nuestras redes sociales, @meretz_arg en Instagram. Después en YouTube pueden ver cómo estamos en nuestro canal abajo. Sí, hay un problema con las redes sociales que en uno somos Meretz Argentina, en otro somos Meretz Arg, y ya es como medio tarde para cambiarlo. Pero todos los links están en la descripción del video. En YouTube somos Meretz Argentina. Sí. Bien. Y si se suscriben en YouTube, no se olviden de apretar la campanita para que reciban una notificación cada vez que subimos un video. Van a ser los primeros en ver este programa de todo su círculo de amigos y van a poder sorprenderlos con todo lo que aprendieron, que ellos no van a saber de dónde lo sacaron. Y comenten, porque si son originales vamos a leer sus comentarios. Por supuesto. Exactamente, preferiblemente comentarios positivos, pero comenten. Bien, vamos a introducir a nuestra invitada. Bienvenida Mirta Kupferming a este programa. Ella es artista multidisciplinaria, conferencista, curadora y docente. Desde 1977 expuso más de 100 exposiciones individuales y representa a Argentina en bienales internacionales. Un lujo. Y obviamente no puedo dejar de mencionar que construyó el monumento que honra a las víctimas del atentado a la AMIA de 1994. Así es. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias a Gracias, vos, Mirta, para nosotros es un honor que estés acá. Un gusto. De todas maneras, siempre le damos el espacio a nuestros invitados si quieren corregir su biografía, si quieren decirnos, che, esto no es tan así, o quieren agregar algo, bienvenida. Está todo muy bien, está todo muy bien. Es fácil el que quiere averiguar algo más o borrar algo que borren, no importa, lo hecho está. Está todo bien. Bien. Vamos a hacer la pregunta más introductoria de todas las entrevistas. ¿Cuál fue tu primer acercamiento al arte? Ah, qué interesante. Un privilegio, pero nunca dudé que quería ser artista. Vieron que mucha gente dice que voy a hacer y bueno, yo nunca me pasó ya. A los 3 años yo decía que iba a ser pintora y que iba a firmar Mirtazo. Es decir, que ya sabía que existía Picasso. Pero el tema es que yo vivía en Villa del Parque y había una vecina mayor que yo, que estudiaba Bellas Artes. En esa época se podía empezar a estudiar Bellas Artes a los 12 años. Era como una escuela secundaria, preparatoria, especializada. Y a mí me encantaba verla cuando ella hacía los trabajos y realmente se llama Susana Griffel. Yo no sé si ella sabe de verdad qué importante fue para mí. Alguna vez me encontré y se lo dije. Pero para mí fue una enorme inspiración y una puerta de apertura al mundo que resultó ser mi mundo. Así que siempre, absolutamente siempre quise. En la escuela secundaria fui una buena alumna. La única profesora que se quejaba de mí y llamaba a mis padres era la profesora de dibujo, porque decía que yo no me dejo enseñar. Uy, Mirá, rebelde. Ya tenías tu estilo. No me gustaba que me tocaran el dibujo y Mirá. así que pero me iba bien igual. Pero después tuve la revancha con ella, o ella tuvo la posibilidad de revancharse, no sé si existe la palabra, porque la primera vez que recibí un premio que se llamaba en esa época Salón de Estudiantes y Obreros, era en la época creo que de Isabelita, que era presidenta, me parece. Yo gané el primer premio y quien vino a darme el premio, no sé cómo se organizó el jurado, yo era estudiante de Bellas Artes, fue ella, Ada Oliva, mi profesora, la que se quejaba de mí. Espectacular. Ahí estaba, imagínate, orgullosa, me abrazaba, gracias a ella. Le enseñé todo lo que sabe. Claro. ¿Y hoy cómo definirías tu arte? ¿Lo podés definir? Sí, hoy sí, pero
tuve bastantes problemas porque yo soy muy multidisciplinaria y siempre lo fui, siempre... digamos que hay muchos artistas que se autodenominan o son denominados como pintor, escultor, grabador, dibujante. Y yo siempre hice de todo. O sea, no hay algo que prime por encima de lo demás. Sí, primaba, pero soy tremendamente curiosa. Vieron que antes les comentaba que estoy en el mundo académico. A veces me siento un paracaidista, pero yo caigo ahí en espacios y es como que me meto y bueno, acá estoy. Entonces, cuento esto, yo era joven, tendría 24 años y vino a mi taller un crítico de arte muy importante. Ya murió, pero no voy a dar el nombre igual. Ok, Y, te iba a hacer la pregunta. Bueno, te digo, no importa, Okay. Era un gran crítico muy conocido, López Anaya, Fernando López Anaya. Y entonces me dijo, entrando en el taller, ¿pero usted qué es? ¿Pintora, escultora, grabadora? ¿Usted qué es? Y yo le contesté, ese es su problema. Si a usted no le alcanzan las etiquetas para decir lo que yo soy, invénteme un nombre, pero yo no me voy a cortar ningún brazo y ninguna pierna para entrar en su casillero. Cuando el hombre se fue, yo dije, ¿soy un animal? ¿Cómo le contesté así? Pero me salió de las vísceras, pero en realidad, después me fue muy bien con él, me respetaba más todavía. Pero eso me define y eso define mucho. Yo especulativamente, yo soy muy conocida como grabadora. Los premios nacionales, ahí te lo agrego a tu biografía, ¿viste? Perfecto. Tengo los premios de Argentina, los más importantes. Lo digo con orgullo porque como hija de inmigrantes sobrevivientes de la Shoah, yo sentí cada vez que gané uno de esos son 2 premios, que son el deseo de todo artista argentino, llegar a tenerlo. Yo sentí que planté una banderita en la luna en memoria de mis padres, en honor de mis padres en ese momento, porque mi mamá estaba viva, mi papá ya no. Pero mira, me emociona todavía decirlo. Eso lo sentí como un logro. Pero quiero decir, gracias, especulativamente diría, yo mostraba en grabado, porque sabía que era muy fuerte en esa disciplina. Así es que muchos hoy me conocen como grabadora, pero en realidad siempre hice de todo, hago de todo y entonces pasé a que ya no me quiera nadie, porque los grabadores dicen, no, ella hace de todo, ahora no. Los pintores no, pero si ella es grabadora, y bueno, y así, pero no, Claro, en realidad... para las nuevas generaciones que tal vez no tienen tan presente ese concepto, ¿qué significa ser grabador? Muy bien, primero te quiero decir que esto de las nuevas generaciones, yo es como que nací adelantada porque yo tengo esa cabeza, pero te voy a decir, el grabado, muy bien tu pregunta, porque el grabado viene a ser como la música de cámara en la música. Es decir, popularmente se conoce la música, el rock, la música popular. La música de cámara, no todo el mundo va al Colón o no todo el mundo va incluso a escuchar jazz, digamos, una música más de culto. El grabado es una técnica Durero, Goya, Rembrandt desde siempre, pero hay varias técnicas. Se trabaja con metal, con ácido nítrico o sobre madera, pero se trabaja una superficie que permite multiejemplaridad y de eso se hacen otros ejemplos, pero es muy trabajoso, muy refinado, pero hay un mundo de grabado, concursos internacionales. Espera que te agrego algo ya que estamos en la biografía. En las bienales que vos nombraste, yo participé y gané varias veces en bienales, por ejemplo, en los países asiáticos hay mucho grabado, Polonia, también porque son los países que necesitaban difusión, la imprenta, los afiches. Está muy desarrollado, donde está desarrollado el papel, en China, por ejemplo, hay importantísimos concursos internacionales de grabado. Genial. Mencionabas antes que sos hija de sobrevivientes de la Shoah y
lo sé por haber visto muchas de tus obras, pero ¿dónde consideras vos que está presente esa identidad de esos lugares de origen de tus padres y tu transitar por la comunidad judía que tiene mucho tiempo de trayectoria también para premios y que está siendo constantemente resignificado en tus obras? Excelente pregunta. Absolutamente en todo está. Absolutamente en todo. Cuando yo muevo un vaso, exactamente en todo mi arte, porque cada vez más conscientemente en tu pregunta inicial, que yo dije, ahora sé, te dije, como que ahora me puedo definir. Yo no busqué el ser tan identificada como artista judía, no es algo que yo lo busqué. Sin embargo, naturalmente, cuando gané el primer premio del Salón Nacional acá, lo gané con una obra que mi hijo era bar mitzvah ese año y yo lo hice con el torso desnudo, mi hijo mayor. Sí, con el torso desnudo, un grabado enorme, un agua fuerte, muy difícil de hacer, con muchas planchas grandes, es pesado de hacer. Solo con su atuendo, como único atuendo, el talit y los tefilim. Obra que ahora está exhibida en el Museo Judío. Sí, Templo de Libertad. sí, y otra, como es grabado, muy bien, otra estampa de ese, está en Salta, provincia muy conservadora, en el Museo de Bellas Artes de Salta, porque se exhibió ahí, y en esa época los salones eran federales, y quedó en el Salón de Bellas Artes de Salta. Pero lo curioso fue que yo mandé eso porque eso es lo que yo hacía. Yo no miraba esto para audiencia judía, esto para audiencia no judía. Yo voy por la vida con quien soy. Seguro que hay muchos que no les gusto por distintos motivos, pero como a mí tampoco me gusta todo el mundo, no me importa. Entonces, uno de los jurados de ese, no había ningún jurado judío en ese los que me dieron ese premio. Años después me encanta porque estamos hablando todo distinto de lo que yo pensé. Después no importa. No importa, nos quedamos a vivir acá. Bueno, entonces, meses después me encuentro en la calle con uno que fue jurado. Y me dice, Kupfermink, qué fuerte ese grabado que usted mandó al salón. ¿Qué tenía ese chico en la cabeza? ¿Un tornillo? Por los tefilín. Claro. A mí me encantó el comentario. Y quiero decir que me atrevería a suponer que si hubiera habido algún judío, por ahí yo no hubiera ganado. Porque, no, lo digo porque, viste, a veces como autopersecución, cola de paja, no le es tan fácil dentro del mundo artístico. No habría habido extrañeza, tal vez. No a todo el mundo le resulta fácil. Te estoy hablando de los artistas muy profesionales, no de quien no de quien trabaja en arte por afecto, porque de los que funcionan muy profesionalmente en el panorama del arte local e internacional, te digo, con ese afán de ser universal, de ser un artista para todo el mundo. Hay muchos artistas que prefieren no jugársela. No lo quiero, eso suena un poco como tal vez a juicio. Claro. A juicio. No, prefieren mantenerse en el mainstream, digamos, en la corriente. Claro. Abandonando cualquier particularidad. Claro. Que haga que la obra tal vez no le hable no a se todos. dan cuenta, en mi opinión, yo tampoco me daba cuenta, yo ahora me doy cuenta, siendo mayor, que terminan pareciéndose a todo el mundo. Y puedo contar otro ejemplo que me pasó de esto. Con ese mismo grabado, que no lo tengo ni en la página. Bueno, ustedes después lo muestran. Lo agregamos en pantalla. Ustedes después lo buscan.
Acá se hizo en el Museo de en el Museo del Grabado, hace más o menos fueron 25 años, se celebraba la amistad diplomática de Japón y Argentina. Entonces se hizo una muestra grande de 50 que se consideraban los mejores grabadores japoneses y 50 argentinos, entre los cuales yo tuve el honor de estar invitada. Y los japoneses eligieron a 2 grabadores, de 2 artistas, para invitar a Japón. Y ahí, bueno, yo fui una, tuvimos que dar charlas, conferencias y demás. Pero una vez que yo estuve ahí en Japón, vi todos los grabados, todos los argentinos, los 50 argentinos, los 50 japoneses, la misma muestra se hizo en los 2 países. Y le digo a una de las organizadoras que fue jurado, que fue de los que invitaron, digo, ¿por qué me eligieron a mí? Si aquí nadie es mejor que nadie, son todos artistas de tanta calidad, la verdad es que yo no hubiera sabido elegir a nadie. Entonces me dice, lo tuyo, no lo digo riéndome, ustedes no se rían, lo tuyo nos pareció lo más argentino. Entonces yo lo veo a mi hijo ahí con el talit y yo no dije nada, a ver si me mandan de vuelta. Pero quiero decir, no sé, habrán creído que era un poncho, no sé lo que creyeron. Yo no sé lo que creyeron, no sé, no pregunté, yo estaba ahí, fue fantástico. Pero lo que sí quiero decir, esto quiero decir. No está tan lejos igual. Era la época en donde estaban apareciendo todas las tecnologías digitales en la disciplina grabado. Y mi grabado, les diría que está hecho con vísceras, pero es una técnica, lo que yo usé, totalmente tradicional, de herir el metal con el cuerpo, no sé cómo decirles. Y claramente se veía diferente. Y todos los demás, los japoneses, los argentinos, los americanos, eran muy parecidos. Y yo destaco esto. Lo puedo resumir sin ser chistosa en poncho no poncho. Que hoy lo miro esa escena a la distancia. Mi obra era muy genuina, muy verdadera. No, ni se disfrazaba de universal, ni se disfrazaba de judía, ni se disfrazaba de nada. Yo hice eso para mi hijo, o no, ni siquiera para él, lo hice para mí. Yo hice eso por mi hijo, porque era lo que yo vivía. Y así trabajo yo. Yo trabajo con lo que yo vivo. Y soy muy honesta conmigo. Hablando de tu obra y de tu carrera en general, Sí. ¿En quiénes, o personas, pueden ser personas u otros artistas, encontrás inspiración o en qué lugares encontrás inspiración? Muy bueno, porque fue cambiando, obviamente. Primero, cuando empecé, digamos, Bellas Artes, primero la primera inspiración, mi vecina. Okay. Yo quería hacer eso. Después, a medida que fui aprendiendo, me fue deslumbrando la maestría en el hacer, el virtuosismo. Que yo era muy buena alumna de Bellas Artes, era muy buena. No era la mejor, no era la más talentosa. Era muy buena. Pero sí, creo que de todo ese grupo, yo empecé Bellas Artes a los 15 años. Porque al terminar, 16, al terminar el ciclo básico, yo quería empezar en Bellas Artes, que ya se podía. Y mis padres no querían, y mis profesores tampoco, yo iba a un colegio inglés. Y di libre, cabeza dura, di libre 4º y 5º año en un colegio nocturno para que me dejaran entrar en Bellas Artes mis padres. Es decir, tuve el bachillerato rindiendo libre. Porque yo soy como muy lineal, pero no paré nunca, es decir... No querías perder el tiempo en la escuela. Cuando estoy segura de algo,
no me detengo. Y creo que soy una persona fácil, no soy de poner problemas, pero que a mí con algunos puntos no me molesten. El resto, yo soy fácil. Bueno, entonces, me perdí. Ingresaste a Bellas Sí. Artes. Inspiraciones. Entonces el virtuosismo. Yo decía que no era la más talentosa. Tenía compañeros mucho más virtuosos que yo, pero no eran tan consecuentes. De todo ese grupo, la única que se manifiesta, digamos que profesionalmente como con artista, fui yo. Porque el arte lo dijo, no sé si lo dijo Picasso, se dice que lo dijo Picasso, pero podemos decir que lo dijo Picasso y yo, lo decimos los dos. No, Picasso dijo, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Yo no creo, o también es 10% de inspiración, 90% de transpiración, se dice. Yo creo en el trabajo. Cuando hablabas de virtuosismo con respecto a tus compañeros, ¿era más vinculado a la técnica? Sí. Por ejemplo, el Renacimiento me fascinaba, los grandes maestros del Renacimiento, como después, ya ahora, no tanto. Hoy en día también mi gran inspiración, te diría, y por eso caí en el mundo académico, es la palabra, el texto judío. Yo no soy religiosa, casi te diría que para nada. El casi lo pongo por las dudas, ¿viste? Uno nunca sabe. Pero no, creo en la energía, en la naturaleza, todas estas cosas que se dicen, qué sé yo. Te voy a decir, creo en lo que no entiendo. Creo que no entiendo, punto. Pero tampoco pierdo mucho tiempo tratando de entender lo que no entiendo. Yo hago lo mío y ya. Pero el texto judío, el texto de la Torá, del Talmud o de distintas fuentes, para mí es de verdad inspiración y nutricio, y lo leo como, llamémoslo, o a veces como poesía, otras veces como metáfora de la condición humana, pero el texto me inspira, las lecturas me inspiran muchísimo. Tanto es así que no es casualidad, pero lo que pasa es que todo uno se da cuenta después de las cosas que fue haciendo en la vida. Pongo un entre paréntesis. Cuando yo tenía las edades de ustedes, yo siempre trabajaba, siempre por cualquier, no sé por qué circunstancia, o estaba en los grupos de expositores o algo, todo con gente 20 o 30 años mayores que yo. Ahora todos son 20 o 30 años menores que yo. Pero de verdad es así. Pero ahora hay cosas que entiendo que no fueron casualidades. Por ejemplo, esto que decía de la palabra, que me buscaron, porque yo no busqué un día, ya recibí un llamado de Nueva York para fundar acá Lava Buenos Aires. Yo ni sabía lo que era Lava, yo no quería con ellos, yo decía, ustedes quieren trabajar conmigo, y yo ni los conozco a ustedes, todos, aparte yo los veía todos jovencitos, yo me sentía que ya estaba de vuelta de eso, ¿no? De lo que ellos me decían. Entonces yo decía, para estudiar texto yo no tengo que estudiar en inglés. ¿Quieres contar lo que es Lava para quien no conoce? Sí. Lava es Laboratorio de Arte y Cultura Judía. La primer sede se fundó en Nueva York, es para artistas exclusivamente, de múltiples disciplinas. Ustedes podrían estar, vos como comunicador, vos como... Sí, y se pueden anotar el año que viene acá, ahí va. Porque ahora sí, es maravilloso, es maravilloso. Y querían que yo lo fundara acá. Yo dije, no, de ninguna manera. Bueno, y tanto me insistieron, yo decía, yo no sé lo que hacen y no me interesa, yo estoy contenta haciendo lo que yo hago. Y yo ya había hecho Borges y la Cábala, es decir, siempre me interesó marcar mi argentinidad también. Y me invitaron a ser fellow de ellos en Nueva York. Yo dije, yo no me voy a ir un año a vivir a Nueva York, porque era así. Fuimos pioneros porque no existía Zoom, y por Skype, cada encuentro yo estaba 3 horas de noche en mi taller. Aparte le veía al profesor
no era que se me enfocaba la cara, yo le veía la panza y la botella de vino, que no me escuche Ruby Namdak. Genial. Se juntaban a estudiar fuentes. Claro, fuentes y cada con un tema. El año que yo estuve era mother, en inglés. Yo aparte entendía el 30% de lo que se hablaba. Después fui mejorando, pero todos jóvenes, yo no les veía la boca. En inglés, rápido, bla, 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 así como ustedes hablaban. Bueno, no me importaba, todo me sirvió. El no entender me daba como ideas de, no sé, todo me sirvió. Puedo contarlo, pero vamos a hacer 4 podcasts, si yo me pongo a contar. Entonces, fue tal mi agradecimiento por el aprendizaje que decidí fundar Lava Buenos Aires. A hoy en día hay Lava París, Lava Barcelona, Lava Nueva York, Lava Buenos Aires, Lava East Bay. Hasta el año 24, creo, yo lo dirigí también acá, y después la directora de contenidos, que desde el muy comienzo, porque era una profesora de historia judía que sabe como nadie, debo decir, pero aparte es divertidísima, es Tova Schwartzman. Ah, sí. Y mandamos un saludo. Sí, por favor. Y es ideal para enseñar a artistas, porque no es esquemática, es decir, sabe volar con el vuelo de todos. El de ella, más como el ET, ¿vieron? Vuela con ella y con todo, con las bicicletas, así se vuela. Y desde que yo dejé la dirección artística, ella siempre estuvo como directora de contenidos. Desde que yo dejé la dirección artística, lo continúan maravillosamente bien Miriam Haberbaum y Valeria Budasov, 2 artistas, buenas, conocidas artistas, con mucho compromiso también con la palabra y con el sentido y el pensamiento, y está Lava Buenos Aires, pum, preséntense porque vale la pena. Este año el tema es que en todas las sedes el mismo, el nombre. Y no simultáneamente, tiempo después empecé a trabajar en algo que soy la directora artística hoy, que se llama J, que es Jews of the Americas, en la Universidad de Brandeis. Dalia Wassner es la directora artística. No, mentira, ella es la directora académica de todo J y fundadora de J, y yo soy la directora artística del Fellowship, porque se hizo una residencia para artistas y scholars juntos, y se hacen distintas actividades y conferencias y todo, pero yo soy la directora artística del área del Fellowship. Genial, la Universidad de Brandeis, para quien no conoce, es una universidad judía, abierta para todo el que quiere estudiar ahí, cerca de Boston, si no me equivoco, en Massachusetts. Así es. Nos hiciste un recorrido por el mundo, nos llevaste a Estados Unidos, a Japón, nos hablaste de distintos países europeos, y ahora estás trabajando en algo que tiene mucho que ver con lugares más cercanos, ¿verdad? ¿En qué estás trabajando en este momento? Muy bien, pero todo tiene que ver. Por ser hija de sobrevivientes, en mi casa, mis padres llegaron con lo que tenían puesto como refugiados clandestinos. No tenían nada. A los pocos años nacimos, primero mi hermana, después yo. Y en nuestra casa no había nada que hubiera pertenecido a alguna persona antes que a mis padres. Yo veía, mis amigas tenían puntillas, cosas, fotos, algo de algún abuelo, algún bisabuelo. En mi casa no había nada de antes y no había ninguna foto. Okay. Pero había mucho relato de familia. Mis padres un vínculo muy amoroso con sus familias perdidas o distanciadas. Me da piel de gallina incluso hoy hablar de esto. Distanciadas que fueron de Europa que sobrevivieron. Pero no vinieron a Argentina. Claro, no, nadie. Familias de mi papá sobrevivieron. Yo pertenezco a una familia de de sobrevivientes, porque de mi papá de 7 hermanos sobrevivieron 6, rarísimo, que se fueron a vivir a Israel.
por una circunstancia, bueno, de estas de la historia, mis padres cayeron acá por toda la historia de Chipre y en ese momento. Porque Después estaba el de libro la Shoah, blanco sí. que impedía la migración masiva Claro, judía. exactamente. Y el hermano de mi mamá, 2 únicos sobrevivientes de todo el área rural de ellos. Vos creo que te hablé una vez del libro, exactamente. Le entrevistan y ella les cuenta. La amo. Bueno, eso Soy su fan. mi mamá, pero nadie trajo. Mentira, una foto. Mi mamá tenía una foto de su familia que logró esconder durante todo Auschwitz, logró esconderla. Otra compañera se la escondió porque ella le hacía mal verla, pero un día de golpe sintió que quería tener la foto de su familia, se la pidió a la compañera, se la dio y después desapareció la compañera, seguro la mataron. Se la pidió justo. Justo. Y sacó un cartón, recogió del piso que había y con un hilo de su vestido de prisionera la cosió para que no se le rompiera el papel. Con eso, ese tesoro trajeron mis padres y mi papá una cigarrera de Europa, de Italia. Con eso vinieron esos objetos. Bien, tengo entendido que trajiste algunas imágenes, no sé si Sí, dentro de... Sí, y me apuro porque de eso trata la muestra, perdón. Como no había fotos, yo toda la vida levanté fotos de la basura, cada vez que veía. Y de pronto vi que tenía un tesoro gigantesco de fotos levantadas, todas en Buenos Aires, que es un mapa de la inmigración en Buenos Aires, porque hay fotos de todos los lugares del mundo. Imagínense que no solo judías, de todo, y en todos los idiomas, y con eso construí un anti-álbum de fotos que mide 5 metros y pico, y muchas obras más. Voy a pasar el chivo. Sí. Una muestra que se va a inaugurar el 18 de junio en una institución, un centro de arte divino, Sonderflag, acá cerca. ¿Es esto que estamos viendo en Nicaragua, pantalla? sí. Nicaragua, y ahora les cuento algo de esto, Nicaragua y Tames. La curadora de esta muestra es Florencia Cualina, Perfecto, vamos a dejar, historiadora. si hay una página web, la dejamos en la descripción del video para quien quiera ver más. Muy bien, gracias. Les tengo unos minutos para contar Sí, esto. Claro. Bueno, este rollo que no lo estamos viendo entero, lo construí a modo de rollo, porque primero pensé como si fuera en Un Sefer Torah. Claro. Sí, no ¿No? Torah, ¿No Torah? pensé como en un libro del Génesis, porque son historias de vidas de familias. Ok. Un libro antiguo eran con rollos. Claro. Primero, entonces pensé en eso. Entonces, pero se abre de derecha a izquierda, como si fuera en hebreo, pero después, bueno, ya lo había hecho así. Entonces primero están las fotos, y quise hacer con esto una metáfora de lo que pasa con la memoria. Entonces, empiezan las fotos. No puedo señalar, ¿no? No se me ve si yo señalo ahí. No te van a ver, Bueno, pero del ahí lado derecho. empieza al lado derecho, Capaz están John puede enteras señalar. las fotos, son fotos bellísimas. Tengo fotos desde 1850, ¿eh? Bueno, Del lado derecho estás hablando. sí, entonces son fotos enteras, pero a medida que se van mezclando puse fotos ya no tan históricas o tan bellas, todo blanco y negro, no incluí fotos ni va de mi generación hacia atrás, no para adelante. Y las empecé a cortar, yo primero pensando con un sentido práctico en el rollo, de poder enrollar, pero después, porque uno va creando mientras va haciendo. La inspiración que me encuentre trabajando. Entonces, ustedes conocen bien seguramente el término glitch, pero Sí. todos los que escuchan no. Okay. Un glitch es un término que en tecnología se usa error. para decir un error, una Claro. falla, un error. Entonces yo hice como una metáfora entre... ¿Vieron que las rayitas en el televisor, cuando se ve el glitch, cuando se te ve la Sí. pantalla? Bueno, entonces yo hice una metáfora con la memoria, cómo va pasando el tiempo y ya después nadie recuerda quién fue quién, termina el rollo. O sea, ese glitch sería como la interrupción del tiempo. Claro,
claro, como la falla de la memoria, ya nadie se acuerda. Por eso tiran las fotos a la basura. Por eso yo las encontré. Porque ya perdió sentido. Imagínense, cualquiera de ustedes que luchan para tener un departamentito chiquito. Después tienen su pareja. Su pareja viene con su propia historia. Yo quiero traer esto, yo quiero traer... ¿En dónde van a meter las cajas de fotos que había en la casa de la bisabuela que nadie sabe quién era quién? Todo eso levanté yo de la basura. No saben la cantidad de cosas que yo me encuentro. Yo vivo en Recoleta. Y es impresionante la cantidad de fotos, de cuadros que ponen al lado de la basura. No sé Barrio exactamente. de gente mayor. Barrio de gente mayor. ¿Y no te haces una película en la cabeza de quién habrá sido esa persona? Sí, a veces me quedo, sobre todo Martina, mi novia, también, es como que se queda al lado mirando como a ver qué onda, qué será la historia de esta Las gente. fotos, trabajar con fotos, mayormente son fotos de muertos. Claro. Sí. No todas, porque hay muchas fotos, yo también incluí muchas fotos, vieron antes de la foto papel, no me metí con la era digital, pero la foto papel, ven, ahí ya empecé con la foto en color, como píxeles, ya llegamos a la época tampoco contemporánea de ustedes, contemporánea mía, de mi infancia, las fotos en color, pero ya en Parecen píxeles, ya, claro, ya nadie, no importa, la memoria ya falla ahí. Pero trabajar con fotos de muertos, yo en esta muestra trabajé 5 años que la estoy trabajando. Yo soy de procesos lentos, ¿sabes? Yo no me apuro, yo tengo tiempo. Voy a vivir muchos años. Trabajar con fotos de gente que te miran, porque las fotos también te miran, no es solo uno mira, las fotos te miran. Y hay en la muestra toda una instalación que partió de eso, que no traje fotos de eso, van a tener que ir a la muestra. Iremos. Que son todos como ojos, son como objetos paraditos, como ojos en donde adentro está trabajado con fotos, porque yo sentía que me miran todo el tiempo, que estaba rodeada de ojos que me miran. Así que bueno, y en esa muestra, por el tema, por lo judío, por la conexión, esa foto no fue encontrada en la basura, sino que fue rescatada antes de que se tire, porque falleció una pariente de un conocido y que no tuvo hijos. Y esa foto en el futuro seguro iba a ir a parar a la basura, porque obviamente aparte nadie sabe, fue mandada desde Lodz a la Argentina, fue desde enviada Polonia. Desde Polonia. Y al no haber descendientes directos, eso iba y falleció la persona, esta caja de fotos conteniendo fotos, yo pedí me dieron muchas de esas fotos, no todas, algunas conservaron los sucesores, los parientes, digamos, no hijos ni nietos. Concretamente mi cuñado era sobrino de quien que me dieron mi hermana y mi cuñado me dieron muchas fotos muy hermosas de esa casa. Pero ustedes fíjense las costumbres, se sacaban fotos en el cementerio posando al lado de una tumba. Claro. Es increíble. Pero aparte en esa ciudad es originario mi papá. De Lodz. Claro, entonces más me impactó tenerla y hice esa obra. Y esta obra que la hice en la semana que murió mi mamá, que se llama Criá, la obra. Criá por la rajadura, y acá hay escrita, que es una tradición de duelo judía, una frase de Eliyahu Toker que dice: frente a su ataúd me rasgaron las vestiduras, dejando mi orfandad a la intemperie. Durísima. Y hablando sobre el tema de la muerte y también explorando un poquito la conexión entre el arte y la política o el reclamo de justicia, te quería preguntar, tenés una escultura frente al Palacio de Justicia, el Monumento de Memoria Activa,
donde se hizo durante tanto tiempo el acto de todos los lunes de memoria activa y se sigue haciendo cada aniversario del atentado del 18 de julio. ¿Qué significa para vos haber contribuido a ese reclamo y dónde ves esa conexión entre el arte y el reclamo de justicia? Muchas gracias por esta pregunta. Es muy importante porque la gente muchas veces cree que el arte es hacer algo lindo para tener en la casa. También lo es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero el artista cumple una función social, humana, importantísima. Es el oxígeno. No lo estoy diciendo yo, René Hugues, que era un historiador francés del siglo pasado, él dijo que no hay ningún pueblo, por más chiquito o precario que sea, que no tenga manifestación artística, y que un pueblo sin arte está indefectiblemente condenado a morir por asfixia espiritual. Si no fuera que el arte es tan importante para la sociedad, explíquenme ustedes qué sentido tiene que alguien, ya no digo el hacer, uno puede hacer para satisfacerse en forma catártica, pero que alguien quiera tener algo que hizo otro, que atraiga de alguna manera. O sea que el arte es de verdad necesario para que la humanidad pueda vivir, pueda expresarse. Socialmente, la función social, te voy a contestar primero directamente. Cuando a mí me convocaron a hacer el monumento ese, yo nunca había hecho nada para Intemperie. Y yo dije, pero yo soy grabadora. Yo hago grabado. Ningún grabado queda en una plaza. No, se oxidaría, no. Claro. Tienen que ser hechas cosas para que tengan un sentido. Pero yo quería ayudar, quería colaborar, estaba muy tocada por el tema y me daban el honor de poder colaborar, y sentí que me ponían, esa acción me ponía, por primera vez lo sentí así, como ciudadana argentina. Wow. Sentí un lugar de es mi deber de ciudadana argentina. Eso es lo que sentí. No sabía cómo hacerlo sola. Yo sabía las ideas, el significado, el contenido, todo eso me daba. Eso siempre pude entender el sentido de las cosas, pero no sabía cómo hacerla. Llamé a Andrés Segal, un arquitecto y artista amigo, y juntos la hicimos. No está hecha sola por mí, los dos. Y también incluimos en el nombre, está el nombre del marmolero, que también trabajó. La base circular es de mármol. Sí, exacto. Y elegimos, tuvo muchas agresiones, fue deteriorada y restaurada, y bueno, muchas historias tengo para contar de eso, muchas. Pero quiero hablar solo del material. La elegimos quebracho, porque es una madera argentina que cambia con el tiempo, se va oscureciendo, cambia de color. Nunca fue hecha para que quede para siempre. Siempre estuvimos seguros, estábamos seguros en ese momento, por lo menos Andrés y yo, de que la causa se iba a solucionar, digamos, no solucionar, se iba a esclarecer, gracias. Y lo temporal de la obra entonces apuntaba a eso. Claro, no es que estaba hecha para durar para siempre. Por eso la elección de esos materiales. Claro. Hoy en día ya veo que hubiera elegido bronce, pero lamentablemente, todavía está porque fue hecha como un reclamo. Claro. Todavía ese reclamo está vigente. Estaremos el 18 de julio para honrar tu obra y reclamar nuevamente justicia. Gracias, Mirta, porque... Nos quedan un montón de preguntas afuera y como dijiste vos, esto da para
4 podcasts Sí. más, creo. Nos encantaría volverte ¿Cómo no? a Cuando ver. gusten, un gusto. Y muchas gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes. muchas Un placer. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir. Ahora vamos a hablar del caso Eichmann. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Para cuando vean este episodio puede ser que el mes de mayo haya finalizado, pero el mes de mayo es un mes fundamental para el caso Eichmann, por 2 motivos. Vamos a ver ahora en unos breves minutos una presentación que les armé, que hace un recorrido cronológico sobre 2 situaciones que tuvieron lugar con respecto al caso Eichmann en el mes de mayo, una de ellas siendo el momento en el que se lo capturó. Eichmann, también conocido como el arquitecto de la solución final, fue un hombre que logró escaparse de Europa contrayendo distintas identidades, tuvo diferentes nombres y llega a la Argentina. ¿Sabemos cuáles son los nombres? Sí, te los puedo enlistar. No son Ricardo Machete. El nombre con el que se lo encuentra acá, Ricardo Clement. Sí. Antes tuvo otros 2 nombres. Uno que era Otto, si no me equivoco. Otto algo, sí. Sí. Otto Y otro, 2 Otos. 2 rinolaringólogo. Otos, pero con distintos Pero- apellidos. Pero Ricardo Clement era el nombre con el cual El que se encuentra él se acá. manejaba por acá en Argentina cuando fue secuestrado y llevado a juicio en Israel. Casualmente, ¿qué fecha fue llevado a Israel? 25 El de mayo. 11 de 10 mayo. de mayo. El 11 de mayo fue secuestrado, Sí. pero fue enviado a Israel. 25 de 25. mayo. En realidad, hubo una delegación israelí que vino por el festejo de los 150 años de la Revolución de Mayo. Sí. Y eso La- fue aprovechado por los agentes del Mossad que lo secuestraron en San Fernando, cerca de su casa en la calle Garibaldi, para llevárselo de vuelta con ese avión que traía la delegación especial. Sí, y cuando estaba estudiando sobre su vida para ver cómo hacíamos esta narrativa de la efemérides, encontré otra fecha significativa también del mes de mayo. La fecha en la que es llevado a la horca es la medianoche del 31 de mayo al 1 de junio Mira, de 1962. de 1962. Sí, Que en teoría fue la primera vez que hay pena de muerte fue en Israel. y la última. La última, y la claro. última. Sí, hubo una ejecución en una corte militar en la guerra del 48, es el primer juicio civil, o sea, penal, pero no en un fuero militar donde se implementó la pena de muerte. 2 motivos por los cuales el caso Eichmann es un cambio de paradigma en la sociedad. Uno de esos motivos es que fue capturado en Argentina. Nos Perdón, remueve. ¿querés que vayamos poniendo las Sí. diapositivas? Sí. Vamos a ver. Ahí va. Ahí a está. ver. La captura del arquitecto del Holocausto estaba directamente relacionado con esta intención de la solución final, de encontrar una solución al problema judío. Entonces se lo considera el artífice de las medidas que van a dar fin a muchas vidas en Europa. Ahí tenemos 4 fechas que son claves. Sí. O años. Así es. En 1945, cuando finaliza la guerra, ay, yo estoy con un problema de vista, pero acá me hago zoom, finaliza la guerra y él escapa de un campo de prisioneros estadounidense. En el 50, Eichmann llega a Argentina con documentos falsos, ahí sí, bajo el nombre de Ricardo Clement. En el 57, el Mossad recibe información sobre la ubicación de Eichmann en Buenos Aires. Durante 3 años hacen todo un operativo de inteligencia, se instalan en casas, vienen con mucha aparatología que en ese momento era de vanguardia, para que en 1960 agentes israelíes logren capturar a Eichmann y lo trasladen a Israel para ser juzgado. Les voy a mostrar. Por cierto, el Mossad se enteró también de la presencia de Eichmann en el país gracias a un abogado judío que había sido torturado en Dachau y que lo habían dejado ciego, Lothar Hermann, que es el que avisa en Alemania que él encontró a Eichmann en realidad, y en Alemania dicen, derivemos el tema de Israel, este país todavía está lleno de nazis, en Israel se van a ocupar mejor. Sí, esto también trajo problemas con las autoridades locales en ese momento, porque la inteligencia israelí estaba operando por su cuenta, hubo problemas diplomáticos que luego se pudieron de alguna forma solventar.
Y vamos a ir a Próxima diapositiva. la próxima diapositiva. Sí, Ahí va, porque estamos no estaba viendo. pudiendo ver las fotos. Ahí vemos la planificación del Mossad, cuando en 1960 empiezan ya a poner en ejecución este plan que tenía 3 años. Logran capturarlo cuando él está bajando del colectivo, como cualquier persona común y corriente. ¿Esa avenida que estamos viendo ahí es una calle o una avenida? Es una avenida. Él fue capturado en provincia de Buenos Aires. En San Fernando, zona norte. Exacto. De hecho, Peter Malkin, sobre quien voy a hablar ahora un rato si tenemos tiempo, le dice un momentito, por favor, y el tipo se pone a correr y ahí lo interceptan otros agentes del Mossad. Él estaba volviendo a su casa. Sí. Vamos Le a habrá ver salido mal el acento. una imagen, ser, sí. John, que tengo Malkin por era fuera polaco. del Canva. Bueno, ahí vemos un auto en el que es trasladado. En ese auto lo llevaron con los ojos vendados, estaba atado para que no se pudiera escapar. El equipo de inteligencia lo venía estudiando minuciosamente. Sabían cómo él se expresaba, cómo se movía, los gestos que hacía, sabían su rutina, tenían fotografías, habían hecho análisis muy puntillosos de su comportamiento. Cuando baja del colectivo, lo interceptan, él estaba cerca de su casa y lo suben a ese vehículo, lo trasladan a una casa de seguridad donde confirmaron que era efectivamente el arquitecto de la solución final, Adolf Eichmann, y se lo lleva para un proceso histórico que fue el juicio que se realizó en Jerusalén en el marco de un momento que fue un cambio de paradigma en la sociedad. O sea, primerito, que fue capturado en Argentina, como personas argentinas, esto nos mueve muchas fibras, que era un ciudadano común y corriente, tenía... De ese momento entiendo que no hay vuelos comerciales. Ya en ese momento no había. En realidad el vuelo que lo llevó, algo que me comentaron hace un tiempo, cuando lo llevan en este avión especial que había traído la delegación, disfrazado de una mujer que estaba muy enferma, que en realidad era la esposa de un sheliach de Hashomer Hatzair, que esto me lo contó el rabino Daniel Goldman, que era su tía, la mujer esta. Entonces lo drogan, lo disfrazan de una mujer y lo hacen pasar por una mujer que estaba muy mal de salud y que tenía que volver a Israel para recibir su tratamiento médico. Pero en ese momento hubo una crisis diplomática importante porque Argentina increíblemente protestó por el secuestro de un ciudadano, a pesar de que ese ciudadano era un criminal de guerra nazi que no vivía acá cualquier bajo una criminal. identidad secreta, y no cualquiera. Exacto. Ahí vemos cómo se le tapan los ojos, cómo se lo empiezan a tomar los signos vitales para corroborar que estaba en condiciones de ser trasladado y luego se lo va sedando. Este caso es un cambio de paradigma para la humanidad, porque es la primera vez que sobrevivientes de la Shoah, que sobrevivientes del Holocausto judío pueden dar testimonio, son llevados a una instancia judicial para poder contar lo que vivieron, para ver cara a cara a algunos perpetradores, a algunas personas que también negaban lo que les había sucedido, y toda la humanidad en ese momento tenía la posibilidad de estar, por ejemplo, al lado de la radio, escuchando qué era lo que había sucedido. Incluso otros sobrevivientes que no habían sido llamados a declarar también querían saber, en palabras de otras personas, qué les había sucedido a ellos mismos. Ya vamos a hablar igual de esto, sobre Eichmann en el cine, pero entiendo que una parte de Operación Final muestra toda esta secuencia. Sí, así es. Esto trae un despertar del interés público sobre el Holocausto en los medios de comunicación, en las instancias judiciales, y también trae un despertar en lo cinematográfico, porque se empiezan a hacer un montón de, primero, documentales, después también ficciones, o al revés, según desde qué lado nos posicionamos para analizar esos recursos audiovisuales. Pero este despertar del interés también abre las puertas a que exista toda una posibilidad de películas y de recursos audiovisuales que narran no solamente lo que sucedió durante la Shoah, sino también lo que sucedió con este hombre, Adolf Eichmann. Hay muchas películas al respecto, sobre no solo su momento de captura, sino también su momento del juicio. También hay muchos libros, pero vamos a ver un poquito qué hay de filmografía disponible a lo largo del tiempo.
Dale, vamos a hablar de 5 películas. 5 películas que están basadas en parte en memorias de gente que vivió este hecho histórico que fue la captura de Adolf Eichmann para ser enjuiciado y luego ejecutado en Israel por los crímenes que cometió durante el nazismo. Una de las primeras producciones cinematográficas sobre este tema se llama La casa de la calle Garibaldi. Es una película de 1979 y tenemos una foto del póster en algún lado. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, estética de película vieja. Esta película está basada en la biografía de Yisser Harel. Yisser Harel fue un histórico espía israelí que fue durante mucho tiempo director tanto del Mossad como del Shin Bet. Para los que no saben, el Shin Bet es el Servicio de Seguridad General. Es como el Mossad, pero que opera dentro de Israel. Casi que de terror, ¿no? Como Killing the House. La Sí. estética, sí. Sí, tal cual. Fíjense que aparece el nombre de Chaim Topol. Chaim Topol, por cierto, que en este momento ya era famoso en Estados Unidos, es un actor israelí que protagonizó la primera película israelí nominada al Oscar, Salah Shabati, y después hizo El violinista del tejado. La primera adaptación cinematográfica del violinista del tejado. No recuerdo su papel. ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿De qué hizo? ¿En el violinista del tejado? Sí. De Tevi. Lechero. ok, Que ok. todas las hijas se le casan. El lechero. Exactamente. Esto está basado entonces en este relato autobiográfico, esta memoria, La casa de la calle Garibaldi. Y acá tenemos una distinción importante porque una segunda película que tenemos, ya mucho más cercana temporalmente, de 1996, El hombre que capturó a Eichmann, está basado en la otra gran memoria que tenemos sobre este relato, que es de Peter Malkin. Sobre Peter Malkin podríamos dedicar todo un programa. Peter Malkin Sí. era un judío nacido en Polonia que hace Aliyah, migra a Israel, era experto en explosivos, en disfraces y en artes marciales. Y además era artista, gráfico y escultor. Pintaba y esculpía. Y es un personaje muy, muy interesante que es el que captura físicamente a Eichmann y le hace una llave para poder llevárselo. El personaje de Eichmann, por cierto, lo interpreta Robert Duvall, que falleció hace poco. Por cierto, Chaim Topol, que lo mencioné antes, falleció hace 3 años. Robert Duvall ese mismo año estaba por conocer a su esposa argentina, con la que se casó y que es su viuda, 40 años menor que él. La biografía, la memoria de Peter Malkin, por eso también aparece como muy importante. Peter Malkin, por cierto, había perdido a su hermana y a muchos familiares en la Shoah. Entonces, para él, su memoria también incluye mucho de sus reflexiones personales sobre lo que significaba para él estar enfrente de a quien él entendía como el responsable de la masacre de su familia, pero que se veía como un burócrata, como una persona no carismática. Él no lo quería ni tocar, usa guantes porque no quería tocar lo que para él era absolutamente un monstruo. Una interesante del 2015, The Eichmann Show, que tenemos creo que el cartel, con Martin Freeman, que tal vez lo ubican. Sí. Es el que hace de Bilbo Baggins en las películas del Hobbit, que eran muy malas. Ah. Y otras películas. Estuvo en varias series también. Hace de Watson en la serie de Sherlock con Benedict Cumberbatch, que está muy bien. Sí. Y dice el juicio nazi del siglo, y yo diría de los siglos. Sí, ¿y por qué? Porque acá se refiere específicamente al juicio y lo que implicaba, está basado en una historia real de este equilibrio que querían hacer entre un juicio, es decir, un proceso penal formal, y al mismo tiempo querer televisarlo ante el mundo como forma de que el mundo sepa lo que pasó. Hubo más de 100 testigos en el juicio, muy pocos de los cuales habían visto a Eichmann antes del juicio, él encerrado en esta jaula de vidrio por temor a que alguien quisiera hacer justicia por mano propia. Antes de ese juicio, ¿televisaron otros? O sea, Creo ¿tenemos que algún no, conocimiento creo que no. De eso? hecho, fue absolutamente histórico en términos Ok. de historia de la transmisión de televisión. Sí. Y tenemos 2 más modernos. Uno se llama Hannah Arendt, que no es un libro sobre Eichmann. Este lo vi en el cine, de hecho. Es sobre la vida y el pensamiento de Hannah Arendt. Y esto es importante porque Hannah Arendt consigue ser Corresponsal. corresponsal de The New Yorker, la revista, que la llevan al juicio para que ella cuente lo que está pasando. Y ella, muy a lo Hannah Arendt, decide hacer lo que quiere y desarrollar toda una filosofía, lo que se llama la banalidad del mal, donde se pregunta cómo esta persona, o básicamente plantea que él era simplemente un burócrata, que no estaba pensando realmente, que no era este diablo, sino un individuo gris, sin carisma, y no el demonio que ella se imaginaba encontrar. No me gustó la película, vi en el cine, salí A un mí poco enojado. tampoco. No es una buena película. No.
Y por último, la que mencionó Luqui, Operación Final. Esta se grabó en Argentina con estrellas de Hollywood y también estrellas israelíes. Por ejemplo, está Lior Raz, el actor de Fauda, pero también está Oscar Isaac, que hace de Peter Malkin, porque esta película nuevamente está basada en las memorias de Peter Malkin, así que también se mete un poco en... Y Ben Kingsley también estamos viendo ahí. Ben Kingsley hace de Eichmann, Ben Kingsley que ha hecho de judío, de nazi, de Gandhi. Son estos actores que Hollywood usa para personajes étnicos. Nada, básicamente la película termina con el principio del juicio, pero muestra también una muy buena representación de Argentina de la época y los dilemas morales a los que se enfrentaban estos agentes del Mossad. Particularmente Malkin, cuando se grabó estaban buscando personas con cara típicamente judía y un par de personas me la mandaron, la búsqueda, y yo no sabía que era una superproducción, pero evidentemente pensaron que yo encajaba dentro del perfil y no me presenté. Ok, pero no, ¿porque no quisiste o porque no pudiste? No quise y me pareció medio ofensiva la búsqueda. Ok. O sea, tuviste una respuesta tipo Darín. Sí, bueno, porque Vos sos nuestro Darín judío. rehusé ser parte de una superproducción de Hollywood que ahora está en Netflix, pero en mi defensa no sabía que de esto se trataba. Solamente sabía que estaban buscando gente con cara de judío y un poco en chiste, un poco de verdad, amigos me lo mandaron a mí. Bien, y ahora con estás en la superproducción Claro. de Shakshuka. Exactamente. La mesa de Meretz. Sacala ¿Les de parece- la esquina, Oscar Isaac. ¿Les parece bien si cerramos con este remate por hoy? Sí. Sí. De paso pasamos el chivo de algunas actividades que se vienen. Vamos. 5 de julio, una actividad por Zoom que va a valer mucho la pena. El futuro es la paz, con Aziz Abusara y Mao Zinón. Aziz Abusara que perdió a su hermano como resultado de la violencia militar. Mao Zinón perdió a sus padres en la masacre del 7 de octubre. Dos personas que hoy luchan por la paz y la reconciliación y que presentan un libro que se llama El futuro es la paz, muy movilizante. Y el 9 de julio, Día de la Independencia, vamos a celebrar la historia de la comunidad judía argentina con un tour con Matías Salama que se llama Tour por la historia política de la comunidad judía argentina, una actividad presencial en Buenos Aires que vale mucho la pena. Vamos a dejar los links para que se puedan anotar. Y también vamos a dejar en nuestra descripción todas nuestras redes sociales, habidas y por haber. Y hasta acá llegamos. Gracias, Vale. Gracias, Kevin. Gracias, Gracias, John. Luqui. Gracias, John. John. Chau, chau.